Bien, ¿alguna otra pregunta? No. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación. Déjenme acomodar esto. Ay, qué problema cuando tienes cada vez que uno se pasa a una presentación de PowerPoint o de alguna de estas, se pierde el cursor, se desaparece, entonces ya cuesta controlar. Déjenme salir otra vez de aquí para ver si aparece. Listo. ¿Siguen viendo la pantalla? Oh, sí, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Y así, es que cuando se pasa uno en modo de presentación se pierde el mouse, el puntero. Entonces ya no puede uno controlar las cosas de eso. Vamos a ver. Creo que ya estamos. Entonces, vamos a comenzar entonces esta clase número 3. Entonces, bueno, como les mencionábamos, el objetivo de la clase de hoy es ver cómo, bueno, estudiar una manera teórica a través de curvas de oferta y demanda de mercados de bienes, es decir, de curvas de oferta y demanda que son específicamente del sistema de actividades. Tiene que ver esto con la pregunta que hizo el compañero ahora. Vamos a suponer que existe un sistema de actividades, en este caso de producción y consumo de algún bien. Para el caso particular vamos a suponer que son mangos, que son frutas. Y vamos a ver entonces cómo a partir de ese sistema de actividades, específicamente a partir de las curvas de oferta y demanda de un bien que ocurre en un territorio o en unos territorios, a partir de esas curvas de oferta y demanda de bienes, vamos a derivar una curva de demanda de transporte. ¿De transporte de qué? Pues precisamente de ese bien que se transa. Entonces, vamos a estudiar esa relación intrínseca y muy fuerte que existe entre el mercado de bienes y servicios y la demanda de transporte. Cómo derivarla a partir de esa curva de oferta y demanda de los bienes. Y luego vamos a ver cómo afecta el sistema de transporte, es decir, los costos que ofrece el sistema de transporte, cómo afecta eso la movilidad de esos bienes y cómo afecta también directamente a los mercados, cómo afecta la oferta y demanda de transportes, cómo afectan la oferta y demanda de esos bienes. Vamos a ver que todo está muy relacionado intrínsecamente. Decíamos que el modelo que vamos a estudiar se llama modelo de localidades aisladas, o le vamos a denominar así, porque suponemos que hay dos territorios, están separados, aislados, no hay comunicación en términos de transporte, no hay transporte entre esas dos localidades, y para eso hipotéticamente vamos a considerar el ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? Y Chipre, que están realmente físicamente separados. Chipre está ubicado a varios kilómetros de Costa Rica, y estos sí son datos reales, son datos de COMEX, donde se ve que las exportaciones que hace Costa Rica a Chipre son prácticamente cero, ¿verdad? Estos son datos históricos. Pareciera que no ha existido todavía motivación, entonces podríamos considerar pues que no hay sistema de transporte de bienes en general desde Costa Rica hasta Chipre.
Y si revisamos también, esto sacado de Wikipedia, algunos datos de esta isla, vemos que, bueno, es un lugar relativamente pequeño, como vemos es una isla, es bien bonito este lugar y su economía, la industria principal es turística, se parece en eso mucho a Costa Rica, y también una de las actividades que hacen es el procesamiento de alimentos y bebidas, es lo que hacen mucho, ¿verdad? Entre ellos las frutas. Vamos a suponer que en ambos lugares, tanto en Costa Rica como en Chipre, existe un mercado de frutas, particularmente de mangos. Y entonces vamos a partir de unas curvas de oferta y de demanda de este bien en cada localidad. Vamos a suponer que esta curva que aparece aquí, P1 igual a Q1, es la oferta de mangos que tenemos acá en Costa Rica. Mientras que la demanda de mangos la podemos expresar a través de esta otra curva. P1 igual a 30 menos Q1. Recordemos que las curvas de oferta y demanda ambas son curvas que relacionan precios y cantidades. Por un lado, la curva de demanda lo que me dice es qué precio estoy dispuesto yo a pagar o está dispuesto a pagar el mercado. Y cuando hablamos aquí de precios, estos precios P1 o P2 también, son precios unitarios. Es el precio de una unidad. Vamos a suponer, puede ser de una unidad de un mango o podríamos estar hablando de toneladas, de una tonelada de mango o alguna unidad, ¿verdad? De cantidad de ese bien. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a pagar? El precio unitario de esa unidad del bien por ciertas cantidades de bienes a consumir. Esa curva de demanda es decreciente. Eso quiere decir que, bueno, si usted me ofrece, o sea, cuando es poca cantidad la que me están ofreciendo o la que yo podría comprar, digamos, estaría dispuesto a pagar un precio alto, pero a medida que esa cantidad va aumentando, y eso tiene que ver con un concepto de saciedad, ¿verdad? Una vez que ya yo adquirí ciertas cantidades, cada unidad adicional ya yo voy a estar dispuesto a pagar precios unitarios más bajos. Entonces es una curva decreciente. Esa es la curva de demanda. Entonces en el caso de Costa Rica, esa curva vamos a decir que es P1 igual a 30 menos Q1. Como ven, es una curva decreciente. A medida que Q1 aumenta, P1 disminuye. En el caso del mercado 2, esa curva de demanda es 50 menos 0,5 por Q2. También una curva decreciente. Y la otra curva que es la de oferta también es una relación entre precios y cantidades, precios unitarios y cantidades, pero que tiene que ver con los costos de producción, precisamente, valga la redundancia, de los productores. Y esa es una curva de costo marginal de producción, porque estamos suponiendo que estos mercados son mercados en competencia. Hay muchos productores de mango y dada la competencia, ellos el precio unitario al que ponen su mercadería en venta es igual al costo marginal de producción. Suponemos que los costos son crecientes. En la medida en que yo tenga que producir más mangos, pues voy a necesitar o bien tener más terrenos o invertir más en los abonos y mano de obra para poder sacar esos mangos, tener esa cosecha y por lo tanto al ir creciendo el costo de producción entre más unidades yo necesite vender o quiera ofrecer, al ser más costoso, pues entonces el precio al que ofrezco unitariamente cada mango, en este caso, va a ser mayor. Entonces, las curvas de oferta son crecientes. En caso de Costa Rica, P1 igual a Q1 y en el caso de Chipre, P2 igual a Q2 menos 10.
Bien, ¿qué vamos a hacer a partir de aquí? Entonces, hacer un equilibrio de estas curvas. Vean que estas curvas son entonces de oferta y demanda de bienes. Todavía no tenemos curvas de transporte. Entonces yo les pediría, por favor, que me vayan ayudando y así se van entreteniendo más en la clase, que encuentren ustedes cuál es el precio y la cantidad de equilibrio en cada uno de los mercados, igualando estas curvas de oferta y demanda. ¿Cuál es el precio al que se venden los mangos en Costa Rica y qué cantidad se venden? Y lo mismo en Chipre. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto dio el equilibrio de mercado en Costa Rica? Como 70, profe, no. Estoy muy mal. Es que lo grafiqué. ¿70 qué? ¿La cantidad o el precio? Digamos, P1 sería Y o no. Y la Perdón. cantidad X. ¿Cuál sería la independiente? Perdón. Vamos a ver. Aquí tenemos dos variables. En el eje horizontal vamos a tener la cantidad y en el eje vertical el precio. Ok. Entonces, ajá. El precio me sale, bueno, en el eje Y me sale que es 70 donde chocan, pero no sé. Y en, O sea, Q1 te da 70. sí, Entonces vamos a ver. bueno, Tendríamos, ahí tendríamos que igualar, dice P1 es igual a Q1 y por otro lado igual a 30 menos Q1. Entonces igualamos Q1 igual a 30 menos Q1, ¿cierto? sí. Entonces tendríamos 2Q1 igual a 30, con lo cual Q1 se igual a 15. ¿Verdad? Sí, pero también medio así. Q1 y P1, y como son iguales, da 15. Q1 es 15 y entonces P1 igual 15 también. Ese sería el equilibrio local en 1. Tendríamos que entonces en Costa Rica se, se venden, se transan 15 unidades de mangos. Esas unidades, como decíamos, pueden ser, digamos, pueden ser kilos o toneladas, ¿verdad? 15 unidades o toneladas de mango y el precio sería también de 15 unidades monetarias, dólares o lo que sea por tonelada o por kilo o por lo que sea. ¿Okay? Ese sería el equilibrio local. Y en 2, ¿cuánto daría? Q2 me dio 40 y P2 me dio 30. Ok. Entonces vamos a ver, hagámoslo, sería Q2 menos 10 igual a 50 menos 0,5 por Q2. Tendríamos entonces que 1,5 Q2 sería igual a 60, ¿verdad? Si se suma. Y luego entonces tendríamos Q2 igual a 60 dividido entre 1,5. Entonces tendríamos 60 entre 1,5 da 40, efectivamente. Y sustituimos eso en las ecuaciones de arriba y me queda así P2 igual a 30. Bien, esos serían entonces los resultados
del equilibrio. Bueno, gráficamente, como estaba haciendo el compañero, se vería algo así, ¿verdad? Esas serían las curvas de oferta y demanda de esos bienes en cada localidad. Y haciendo esos equilibrios tendríamos en Costa Rica 15 y 15, serían los precios y cantidades de equilibrio, mientras que en Chipre tendríamos 40 y 30, efectivamente, como se ve aquí gráficamente. Bien, en esta condición de estos equilibrios locales, vemos que en Costa Rica el precio al que se venden los mangos es de 15 unidades, mientras que en el caso, vamos a ver, ¿alguien quiere entrar? Otra vez se volvió a perder el mouse, entonces. Bueno, el puntero más bien. A ver si lo logro. Ahí está. Sí, en puntero ya le dimos a aceptar. Ahora, el problema ahora es para quitar estas ventanitas. Ya. Decíamos entonces que el precio de venta y compra de mangos en Costa Rica es de 15, mientras que en Chipre 30. Como en Costa Rica tenemos un precio más bajo, eso le daría posibilidad a los productores de mango locales de producir más mangos. Claro que si producen más unidades, como se ve aquí en la flechita azul de abajo, en el eje horizontal, si yo pasara de producir, digamos, en lugar de 15, 20 unidades, dado que mi curva de oferta es creciente, la curva azul es creciente, eso quiere decir que producir esas 20 unidades a mí me va a costar más dinero, es más costoso. Entonces esas 15 unidades en lugar de 15, 20 unidades, tendría que venderlas a un precio más alto. Pero aunque el precio de producción sea más alto, todavía hay chance de que yo pueda llevar esos mangos y venderlos en Chipre a un precio más bajo de 30 unidades. Claro, como en Chipre los mangos se venden a 30 y yo los voy a llevar a un precio más bajo, no sé, algún precio entre 20 y 30, digamos 25, entonces de fijo me los van a comprar, porque allá es más caro. Entonces, supongamos que es así, yo voy a producir 20, me van a costar 20, yo tendría que sumarle a esos 20 el costo de transporte. Y aún con costo de transporte, aunque el precio aquí a mí me subió, allá me los van a comprar. Pero ¿qué va a pasar localmente en Costa Rica si yo subo el precio de 15 a 20? Que me van a comprar menos, ¿verdad? Porque la gente, 15 unidades estaba dispuesta a pagármelas a 15, pero ya 20 unidades ya no están dispuestos a pagarme el mismo precio, o más bien a ese precio de 20, que es el que va a subir, ya no están dispuestos a comprar 15 unidades, sino que me van a comprar menos, me van a comprar solo 10. Eso va a pasar localmente. Dado que se produjo más, el costo de producción es más alto y el precio va a subir, localmente va a haber un efecto que es una venta local más baja. ¿Okay? Va a pasar, por ejemplo, de 15 a 10, supongo. Todo esto es supuesto. ¿Qué va a pasar entonces? Localmente se va a generar una diferencia entre lo que se está produciendo, que aquí hipotéticamente estamos diciendo, ahora van a ser 20 unidades, y lo que localmente se consume, que vamos a decir que son esas 10. Entonces, esta diferencia que se produce entre la cantidad ofertada, la cantidad que saco de la curva azul, y la cantidad demandada, que es la que saco de la curva de demanda, la de color naranja. Esa diferencia le vamos a llamar exceso de oferta,
¿verdad? Cantidad ofrecida menos cantidad demandada. Ese exceso de oferta, para que estas transacciones de este bien estén en equilibrio, tendría que ser la cantidad que yo me lleve para Chipre y que me la compren allá. Porque si no me compran todo ese exceso de oferta, lo que va a ocurrir es que localmente existe una pérdida para los productores. Entonces, ellos lo que van a hacer es que van a ajustar su producción y ya no van a producir tantas unidades, van a producir un poco menos. Pero bueno, eso vamos a ver cómo se llega a ese equilibrio después. Pero básicamente, dada esa potencial de venta, de exportación que hay, entonces se va a generar este fenómeno. Se produce más, al producirse más, es más costoso y por lo tanto el precio de venta local es más alto. Como el precio de venta local es más alto, se va a comprar menos, se va a consumir menos. Y esa diferencia entre lo que se produjo y lo que se vende localmente se llama exceso de oferta. En el otro lugar, en Chipre, va a pasar lo siguiente. Ese exceso de oferta, yo tendría que sumarle el costo de transporte. Todavía no sabemos cuánto es porque todavía no hemos definido cuál va a ser el sistema de transporte, pero alguno será. Entonces, ese transporte me va a cobrar algo por unidad por llevarlo hasta Chipre. Yo eso se lo tengo que incorporar al precio. Y eso me va a determinar cuál es el precio al que yo voy a vender los mangos en Chipre. Vamos a suponer, porque si no esto no funcionaría, que ese precio final al que yo coloco el producto en Chipre es un precio que es más bajo que el precio actual. Actualmente recordemos que en Chipre me dio 30, ¿no? $30 o lo que sea. Si yo logro vender eso a un precio más bajo, ahí está indicado un precio como de 27. Si yo llego con un precio de 27, pues lo que yo lleve me lo van a comprar. Me van a comprar esos mangos. Como el precio es más bajo, ¿qué ocurre? Que a ese precio, con las cantidades que localmente estaban produciendo, esos productores locales de Chipre no pueden competir. Para poder competir, ellos tienen que bajar el precio también, porque si no, no venden. Y si ellos bajan el precio de 30 a 27, como está indicado en el eje vertical, a la izquierda con una flechita, el precio baja. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que la diferencia entre esos dos precios es el costo de transporte, ¿verdad? Vean que los costarricenses, los productores ticos, localmente producen y venderían a un precio P1 al que le suman el costo de transporte y eso me daría el precio que va a quedar definido para la localidad 2, para Chipre. Ahora, a ese precio, lo que va a ocurrir es que las personas van a consumir más. Antes consumían solo 40 unidades porque el precio era de 30, pero dado que el precio bajó, ahora van a consumir, según lo que se indica ahí gráficamente, cerca de 46 unidades. Entonces aumenta la cantidad demandada, la cantidad que se final de ventas. Pero ¿qué va a pasar con los productores locales? Dado que el precio bajó, ellos para poder competir van a tener que bajar, como decíamos, su precio y para eso van a tener que producir menos. Entonces, eso afecta a la producción local y ellos van a pasar de 40 a producir, digamos, 37 unidades, ¿verdad? Esa cantidad disminuye. Entonces, también venden, ¿verdad? Porque el consumo total es bastante alto, ¿verdad? Aumentó. Pero lo que ellos ahora venden es menos. Ellos antes vendían 40, ahora van a vender apenas 37. Y se genera también una diferencia entre lo que se ofrece localmente
y lo que la gente está dispuesta a consumir localmente con el nuevo precio. Esa diferencia es exceso de demanda. Para que esta cosa esté en equilibrio, ese exceso de demanda tiene que ser exceso de oferta, igual al exceso de oferta. Porque localmente los productores ofrecen solo 37 unidades, pero hay una demanda por 46. Esa diferencia, quien la va a suplir es los vendedores ticos que llevan los mangos para allá. Hasta aquí se va entendiendo el fenómeno de lo que podría ocurrir con este mercado de bienes. Profe, antes del costo de transporte en Costa Rica, ¿por qué es que originalmente había aumentado el precio? Porque los costarricenses, llegó Comex y le estudió los mercados, se dio cuenta que en Chipre también consumían muchos mangos y que el precio ya era más alto. Entonces, Comex llegó y se hizo una campaña con los agricultores costarricenses para promover que exportaran mangos. Se hizo un proyecto no sé, digamos, son microempresas y entonces el gobierno les ayudó y entonces le dijeron, vea, ustedes, hay una posibilidad de que vendan mangos en Chipre porque allá el precio es más alto y ya estudiamos todo el mercado y toda la cosa y hay posibilidades para que ustedes exporten. Entonces ustedes tienen que, lo que hicieron toda un proyecto para que ellos produjeran más mangos de lo que tenían, pero eso significa que tuvieron que contratar más personal, tuvieron que comprar más semillas, sembrar más árboles, abonarlos, etcétera. Entonces el costo de producción de los mangos en Costa Rica aumentó. Ahora ya no producen 15 unidades, sino que van a producir 20. Pasar de esas 15 unidades a esas 20 unidades aumenta el costo de producción. ¿Eso dónde se ve? En la curva azul de Costa Rica, la curva de oferta. Las curvas de oferta, decíamos, son curvas de costo marginal de producción. Lo que me dice a mí es en cuánto aumenta el costo de producción por cada unidad adicional que yo produzca. Entonces, el costo marginal de producción, cuando eran 15 unidades, era de 15. Pero si ya yo tengo que producir 20, mi costo marginal de producción es 20 también. Es un precio 20. Eso es lo que me dice la curva de oferta. Vean que es una curva creciente. En el caso de Costa Rica era P1 igual a Q1. Entonces, conforme Q1 aumenta, el costo de producción aumenta. Como aumenta el costo de producción, esa curva lo que me dice es ahora cuál es el nuevo precio. Para yo pasar de 15 a 20, tengo que subir el precio porque si no, pierdo plata. Entonces, por eso es que el precio local aumenta. En Costa Rica aumenta el precio y pasaría en este caso, y quien define el precio es la curva azul, la curva de oferta. Entonces, según esa curva, producir 20, tengo que poner un precio de 20. Ya no de 15, de 20. Es por eso. ¿Queda claro? Sí, gracias, profe. Con mucho gusto. No sé si cuando llevaron los cursos de economía vieron este tema de las curvas de oferta y demanda y los costos de producción. Voy a ver si me puedo pasar. No me deja. Este es el problema. No me gusta mucho Zoom porque cada vez que uno pone una presentación, como que pierde el control de... Ya. Se le desaparece el... Okay. Les decía que hay tres relaciones de costo cuando uno estudia la oferta. Vamos a suponer que una unidad, ¿verdad? Una unidad, eso tiene un determinado
costo de producir una unidad. Ese costo de producir una unidad es el costo que le vamos a llamar el costo promedio. Ese es el costo medio. Lo que cuesta producirla. Si yo produzco una cantidad Q, el costo total de esta cantidad Q sería igual a ¿qué? Sería a Q multiplicado por el costo medio. Ese sería lo que se denomina el costo total de producción. Y después, lo que se conoce como costo marginal de producción, que en el caso de los mercados perfectos, este costo marginal, que sería esa curva creciente, se calcula como la derivada del costo total con respecto a Q. Es decir, en cuánto se incrementa el costo total por una unidad adicional de producción. Ese es el costo marginal. Y estas son curvas, ¿verdad? Vean que costo total ya de por sí es una función. Podría ser que este costo sea variable o no, podría ser constante o no, pero el costo total ya es una función que depende de Q y entonces el costo marginal sería también una función. Si los mercados son perfectos de competencia, entonces esta curva es la curva de oferta y que me define a qué precio pongo yo ciertas cantidades en el mercado. Vamos a ponerle aquí el precio. Este precio es esta curva de costo marginal de producción. Entonces, cantidades pequeñas van a tener precios más bajos, pero si yo produzco más, yo aumento la cantidad producida, tengo necesariamente que aumentar el precio porque a mí me cuesta más producir. Esa es la relación que hay. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con esta cosa. Entonces vimos que cuál es el efecto, el fenómeno que va a pasar en Costa Rica es, se va a producir más. Al producirse más, aumenta el precio de producción, el costo de producción, entonces aumenta el precio local, con lo cual se consume menos localmente y se genera una diferencia entre cantidad ofrecida y cantidad demandada, que le llamamos exceso de demanda, perdón, de oferta. Y en Chipre yo voy a llevar esa cantidad de bien y la voy a ofrecer a un precio más bajo. Al ofrecerse a un precio más bajo, van a consumir más localmente que lo que se consumía inicialmente. Pero al bajar el precio, localmente los productores van a ofrecer unas cantidades menores, se genera una diferencia entre lo que se demanda y lo que se ofrece, que se llama exceso de demanda. Para que esta cosa funcione, decíamos, ese exceso de demanda tiene que ser igual al exceso de oferta para que no haya pérdidas en Costa Rica y se supla la oferta, la demanda, perdón, en Chipre. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a calcular las curvas de exceso de oferta y de exceso de demanda. Entonces vamos para el mercado 1, que es Costa Rica. Vemos, si tomamos la curva de oferta, la curva de oferta dice que P1 igual a Q1, es decir, la cantidad ofrecida, Q1, es igual a P1. Mientras que si tomo la curva de demanda, la cantidad demandada en Costa Rica tendría que despejar Q1 de esa ecuación. ¿Verdad? La ecuación que dice P1 igual a 30 menos Q1. Si yo despejo de ahí Q1, me queda que Q1 es igual a 30 menos P1.
¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Muy bien, entonces ya yo tengo aquí despejadas de las curvas de oferta y de la curva de demanda, tengo despejadas la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. En Costa Rica, ¿qué se generaba? ¿Exceso de oferta o exceso de demanda? De oferta. De oferta. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque se producía más para exportar. Ujú. Porque el precio inicial en Costa Rica era el precio más bajo. Entre las dos localidades, en Costa Rica, el precio de equilibrio local es el precio más bajo. En la localidad donde ocurre eso, que el precio es el más bajo, se genera exceso de oferta, porque esa va a ser la comunidad exportadora. En Chipre, el precio inicial de equilibrio local es el más alto. Entonces ahí esa va a ser la localidad importadora y ahí se va a generar exceso de demanda. Bien, ¿cómo se definía el exceso de oferta? Era la cantidad. ¿Qué era exceso de oferta? El exceso de oferta es que localmente se produce más de lo que se consume. Entonces es la diferencia entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Entonces hacemos cantidad ofrecida en 1 menos cantidad demandada en 1. Despejamos ahí las ecuaciones, simplificamos y me queda que el exceso de oferta en 1 es 2P1 menos 30. ¿Dudas hasta ahí? No hay dudas. Bueno, antes de continuar ahí con con la siguiente ecuación del P1, nos vamos a pasar al mercado 2. En el mercado 2 dijimos, el precio es más alto, va a ser la comunidad importadora, donde se genera exceso de demanda, que se define como la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. Tomamos las curvas de demanda y oferta y despejamos Q. La curva de demanda era 50 menos 0,5 Q2. Despejamos Q2 y me queda entonces 100 menos 2P2. Esa sería la curva de cantidad demandada. Luego tomo la curva de oferta, que era P2 igual a Q2 menos 10, como ven en el recuadro azul de arriba. Despejo Q2 de ahí, o sea, despejo la cantidad ofrecida, y me quedaría P2 más 10. Ahora defino exceso de demanda como diferencia entre cantidad demandada menos cantidad ofrecida. Resto esas dos ecuaciones y simplifico y el resultado me da 90 menos 3P2. Todo el mundo tiene claro cómo se derivó de esas ecuaciones de exceso de oferta y exceso de demanda. ¿Alguna duda? Todo el mundo bien. Bueno, aquí recordando que en los equilibrios de mercados, en los equilibrios aislados, teníamos en este caso que en el mercado 1 el precio era 15 y en el mercado 2 era 30. Eso nada más para reforzar que como ahí el precio es menor, el mercado 1 sería el exportador y es el que, donde se produce exceso de oferta. ¿Por qué? Porque al tener el precio más bajo es el que va a producir más cantidad para exportar. Entonces tiene que sobrar de lo que se consume localmente, tiene que sobrar ese exceso para exportar. Entonces hay exceso de oferta. En el mercado 2 hay exceso de demanda. Bien, seguimos entonces.
Habíamos dicho que para que estas transacciones o este potencial de comercio que existe entre una localidad y la otra ocurra y esté eso en equilibrio, necesitamos que el exceso de oferta sea igual al exceso de demanda. O sea, lo que se produce de más en Costa Rica sea lo que se consume de más por encima de lo que se produce localmente en Chipre. Exceso de oferta igual a exceso de demanda. Y precisamente ese exceso de oferta y demanda es la cantidad que se va a transportar. La cantidad de mangos de más que se produce en Costa Rica y se van a llevar a vender a Chipre. Entonces, esa es la cantidad transportada. Fíjense que de ahí vamos a derivar entonces una curva que me diga a mí cuánto se va a transportar según sea el costo de transporte. Y eso no es otra cosa más que la curva de oferta de demanda. Perdón, la curva de demanda, bien lo dice. Eso no sería más que la curva de demanda de transporte, ¿verdad? ¿Qué cantidad se transportaría según el costo de transporte? Entonces, esta ecuación, exceso de oferta igual a exceso de demanda, es cantidad transportada. La otra cosa que tiene que ocurrir, que ya lo habíamos visto en el gráfico, es la relación que hay con el costo de transporte y los precios. Dijimos que el precio en este caso, en la comunidad 2, en Chipre, el precio en 2 era igual al precio en 1, al precio de Costa Rica, más el costo de transporte, ¿verdad? Tenemos esa otra relación. P2 igual a P1 más costo de transporte. Entonces, lo que hacemos para encontrar la curva de demanda es que despejamos de las curvas de exceso de oferta y de exceso de demanda, despejamos los precios y sustituimos, en lugar de utilizar exceso de oferta y exceso de demanda, cambiamos eso por Q sub T, por cantidad transportada. Entonces, en la ecuación de arriba, que teníamos el exceso de oferta de Costa Rica, teníamos exceso de oferta en 1 igual a 2P1 menos 30. Despejo de ahí y me queda que P1 es igual al exceso de oferta más 30 dividido entre 2, o sea, 0,5 exceso de oferta más 15. Después, que no lo hice yo en esta filmina, sustituyo exceso de oferta en 1 por QT. Entonces me quedaría que P1 es igual a 0,5 QT más 15. ¿Me siguieron ahí? ¿Sí o no? Vamos a ver aquí. Es que como no veo dónde está el cursor. Ahora sí, esto de acá lo voy a sustituir por QT. Por esta ecuación de aquí abajo, ¿no? Que dice que QT va a ser igual a exceso de oferta, pero también va a ser igual a exceso de demanda. Ahora hago algo similar con la curva de exceso de demanda. El exceso de demanda en 2 es igual a 90 menos 3P2. Vamos a ver si llego aquí. ¿Okay? Entonces, de esta ecuación despejo P2 en términos del exceso de demanda. Me queda P2 igual a, haciendo ya la simplificación, 30 menos 1/3 de exceso de demanda. Y luego sustituyo, vamos a ver si pego aquí. Esto lo sustituyo por cantidad transportada. Entonces me queda que el precio 2 es igual a 30 menos 1/3 de QT. Ya que tengo P1 en función de QT y P2 en función de QT, entonces, déjenme borrar esto. Esas dos ecuaciones que acabo de obtener, que son la curva de exceso de oferta y demanda, las puedo también poner en un gráfico, que son estas de color
amarillo y azul que les pongo por acá. Vean que la curva de exceso de oferta y exceso de demanda me genera primero dos puntos extremos. El primero, que es el extremo de la izquierda, me dice que ahí hay un error en la escritura del eje que dice, se supone que debería decir cantidad transportada. Me dice es que la cantidad transportada sería 0. ¿Cuándo qué? Cuando el costo de transporte, cuando el costo de transporte sea la diferencia entre 30 y 15. Recordemos que el precio de equilibrio local en Costa Rica era de 15. ¿Qué pasa si el costo de transporte fuera 15 también? 15 más 15 me da 30. Yo llegaría a Chipre con un precio igual al precio al que ya se están vendiendo los mangos allá. Si eso ocurriera, ya el mercado local de Chipre es un mercado que se satisface totalmente. Entonces, no me van a comprar nada. Para que yo pueda vender, yo tendría que llegar con un precio más bajo de 30. Entonces yo necesito que el costo de transporte sea menor de 15. ¿Qué pasa si el costo de transporte es 0? Si el costo de transporte fuera 0, pues yo podría vender la mayor cantidad posible de mangos, produciría muchísimo. Fíjense que en ese caso sería el punto donde estas dos curvas se cruzan. Y la cantidad máxima a transportar sería de, 16, 17, 18 unidades. Con 18 unidades, yo llevaría 18 unidades si el costo de transporte fuera 0 y el equilibrio ocurriría con, más o menos 24. A un precio de equilibrio de 24. ¿Verdad? ¿Queda eso claro? ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas? No, profe. Profe, pero en este gráfico no tenemos precio de costo de transporte en el eje. Entonces, es que no entendí muy bien por qué se está refiriendo si fuera 0. Es porque sería la diferencia entre las dos curvas. La altura vertical en cualquier punto. Vamos a ver, es que qué problema con esta cosa que se pierde el... Vamos a ver si logro pescar aquí el anotador ya. Y a ver si... Por ejemplo, en este punto, vamos, esta cantidad sería la cantidad transportada, ¿verdad? Donde tengo que esta sería el exceso de oferta y este sería el exceso de demanda. Ambos serían iguales a la cantidad del eje de abajo. Esa cantidad se transportaría si el costo de transporte fuera la diferencia, vamos a ver, fuera esta diferencia entre esos dos puntos. ¿Por qué el costo de transporte es esa diferencia? Porque ¿qué me marca la curva azul? Ve que la curva azul es las curvas que acabamos de derivar, que me dan el precio en función del exceso de oferta, y la otra me daba el precio en la otra localidad en función del exceso de demanda. Pero el exceso de oferta y el exceso de demanda son iguales. ¿A qué? A la cantidad transportada. ¿Y cuál es la relación que existe entre el precio 2 y el precio 1? Es que el precio 2 es igual al precio 1 más el costo de transporte. Entonces, la diferencia en cualquier punto de estos entre este precio y este precio, ¿esta diferencia qué es? Es el costo de transporte. ¿Sí? Entonces, tenemos dos puntos extremos. Este de acá, donde no se transporta nada,
En ese caso, la diferencia entre ambos precios, el costo es de 15, ¿verdad? La diferencia entre estos dos, que es el costo de transporte. Si el costo de transporte fuera 15, los precios locales van a quedar tal cual y lo que se va a transportar es cero. Los excesos de oferta y de transporte serían cero. Y en el otro extremo, la máxima cantidad a transportar es esta, y eso ocurre cuando ambos precios en ambas localidades es el mismo. Para que ambos precios sean el mismo, el costo de transporte tendría que ser cero, ¿verdad? Que es la diferencia entre esas dos curvas, ¿verdad? ¿Queda claro? ¿Queda más claro así? Sí, profe, gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces, fíjense que ya aquí hay un reflejo entre, todavía que no está completamente derivada, pero en este gráfico podemos notar que hay una relación entre cuánto se transporta y el costo de transporte, y eso es variable. Vamos desde un extremo en donde no se transportaría nada si el costo de transporte fuera 15. Si el costo de transporte va disminuyendo, que sería esa diferencia entre esas dos curvas, si eso disminuye al moverme hacia la derecha, el costo de transporte va creciendo hasta un máximo, donde el costo de transporte es cero, donde la diferencia entre ambas curvas es cero. Bueno, entonces yo puedo a partir de aquí derivar esa curva, una curva que me diga cuánto se transportaría según sea el costo de transporte. Y esa curva es la curva de demanda de transporte. Vamos a ver ahora si puedo volver a quitar esto. Bueno, no, pero ya. Vean que, bueno, aquí estamos relacionando las curvas de oferta y demanda del bien con las curvas de exceso de oferta y demanda. Fue como las derivamos antes. En ese punto extremo, en el extremo de 15 y 30, corresponden a los equilibrios que habíamos encontrado antes locales, donde todavía no se transporta nada. Vimos entonces que la diferencia entre los precios de ambas localidades, según sea el precio que finalmente quede, eso va a corresponder al costo de transporte. El precio local de Costa Rica se le suma el costo de transporte y eso me define el costo al que se va a vender ese bien en la otra localidad, en Chipre. Y finalmente abajo lo que tengo es la cantidad transportada. Entonces hay una relación entre los precios, el costo de transporte y la cantidad transportada, ¿no? Vean que entonces, según sea el costo de transporte, lo que va a ocurrir es que se va a definir cuánto de la cantidad que se transporta y de ahí eso va a tener un impacto en los mercados porque eso me va a definir cuánto se consume y cuánto se produce localmente de ese bien. Bien, dijimos, es el extremo donde no hay intercambio comercial debido a que el costo de transporte es muy alto. Entonces, los precios que van a quedar son los mismos y lo que se va a vender y consumir es lo que ya está ocurriendo. En el otro extremo, la cantidad máxima que se transporta es cuando los precios son iguales. Eso es lo máximo y el costo de transporte entonces sería cero. Eso me va a definir las cantidades máximas de transporte. Habíamos dicho entonces que la cantidad transportada tiene que ser igual al exceso de oferta y igual al exceso de demanda, ¿verdad? ¿De qué va a depender esto? Vea que tenemos una demanda en Chipre, una oferta en Costa Rica y finalmente lo que se lleve de un lugar a otro va a depender de cuál sea el sistema de transporte que yo defina y cuál es el costo que ese sistema de transporte me ofrece. Tenemos dos relaciones, la que dice exceso de oferta igual a exceso de demanda igual a cantidad transportada y la otra curva que mencionamos es la que relaciona los precios. P2 igual a P1 más costo de transporte. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a derivar la demanda de transporte.
Entonces, usamos esas dos relaciones y decimos cantidad transportada es igual a exceso de oferta en 1, que es igual a exceso de demanda en 2. Usamos la relación de los precios y sustituimos en esa segunda ecuación, P2 igual a P1 más CT, las curvas que derivamos antes. Antes habíamos derivado, vamos a devolverme, estas ecuaciones de aquí. Arriba decía que P1 era igual a 0,5, exceso de oferta en 1, que eso lo vamos a cambiar por QT, más 15. Y en el mercado 2 habíamos derivado P2 igual a 30 menos un tercio del exceso de demanda en 2, o sea, un tercio de Q2. Entonces, esas dos ecuaciones de P1 y P2 las vamos a sustituir en esa ecuación que dice P2 igual a P1 más CT. Entonces, sustituyendo eso ahí y simplificando, obtengo la curva 15 menos 5 sextos de QT igual a CT. Esa curva es la curva de demanda de transporte. ¿Alguna duda de cómo derivamos esa curva? No. Bueno, esa curva tiene esta forma. Es una curva decreciente, como todas las curvas de demanda. Fíjense que tenemos un punto extremo donde la cantidad transportada es 0 y ocurre cuando el costo de transporte es 15. ¿Verdad? Donde 15 es la diferencia de los precios de equilibrio iniciales. Vimos en las curvas de exceso de oferta y demanda que en ese extremo no se transportaba nada. El otro punto extremo es la cantidad máxima a transportar, que ocurre cuando el costo de transporte es 0. Y en ese caso, la cantidad máxima a transportar es 18. Fíjense que, de nuevo, la curva de transporte lo que me da es un reflejo de unos potenciales de cantidades que se van a transportar, que van desde un extremo en que no se transporta nada hasta el otro extremo donde se transportaría una cantidad máxima de 18 unidades. ¿De qué depende cuánto se transporte? Del costo de transporte. Pero la curva de demanda me dice todas esas posibles cantidades a exportar del bien según sea el costo de transporte. ¿De qué va a depender el costo de transporte? De cuál sea el sistema que se utilice para llevar esa mercadería. Si es por barco, si es por avión, si es un tren, si es por camiones, qué infraestructura tenga, qué tan eficiente sea y rápido y ágil sea llevar esas mercaderías. Si es por barco, va a depender muchísimo de la agilidad que tengan los puertos, las terminales. Obviamente, también del tipo de barco por el que se lleva. En el caso del transporte internacional de mercaderías, como cada vez son más grandes los barcos que se construyen, con lo cual el costo unitario de transporte en lo que tiene que ver con propiamente el movimiento, el viaje del barco llevando esa mercadería, esos costos unitarios son cada vez más bajos porque se hacen barcos cada vez más grandes. Entonces, con casi el mismo costo de transporte, casi con el mismo costo de operación del barco, se pueden llevar cada vez mayores cantidades. Entonces, eso lo hace muy eficiente. Y el costo unitario es bien bajito. Y normalmente, el costo más importante y donde está el cuello de botella es en los puertos. Cuando yo tengo puertos muy ineficientes, con muy poca capacidad de movimiento, de carga y descarga,
los barcos tienen que estarse esperando en el mar a que los puedan atender en la terminal, en el puerto. Y eso es lo que eleva los costos de transporte, porque tienes ahí un barco detenido a la espera de que sea atendido en el puerto. Si los puertos son muy eficientes, son grandes, tienen grúas de estas automáticas, estas grúas dentro del puerto, de estas enormes, que son muy eficientes, entonces el costo de la carga y la descarga disminuye y todo eso repercute en el costo de transporte. De ahí la gran importancia de tener puertos eficientes y de ahí, digamos, los beneficios del nuevo puerto de contenedores que se construyó en Moín. Es necesario tener costos de operación bajos porque entonces si los costos de transporte, incluyendo los costos y las operaciones en los puertos, es bajo, eso va a repercutir en que un mayor potencial de movimiento y de transacciones internacionales entre los países y, bueno, en particular el nuestro. Entonces, según sea ese sistema de transporte, incluyendo, como dijimos, la infraestructura, aquí estamos hablando de la infraestructura portuaria, según sea los vehículos, aquí estamos hablando de los grandes barcos portacontenedores y lo eficientes y rápidos que sean. Todo eso se va a traducir en una curva de oferta de transporte, en una curva de costo de transporte. Esa curva de costo de transporte es la que me va a mí a establecer en este ejercicio cuánto se transporta, a qué costo y como vamos a ver, eso va a repercutir en los mercados también locales. Entonces, hasta el momento, fíjense que hemos logrado derivar una curva de demanda de este bien de mangos sin todavía definir cuál es el sistema de transporte que vamos a usar. La demanda de transporte la derivamos de la demanda de bienes, en este caso de mangos, de ambas localidades. Están íntimamente relacionadas, lo que me da es un potencial desde una cantidad 0 hasta una cantidad máxima potencial de 18. Pero todavía no sabemos cuánto de lo que se va a transportar. ¿Okay? Ahora sí, vamos a suponer que yo tengo una curva de oferta, ¿verdad? Y que esa curva de oferta me define un costo de transporte. Supongamos que ese costo de transporte que me lo define en 10. Si fuera 10, que es la diferencia entre las dos curvas de arriba, eso me va a establecer que lo que se va a transportar son 6 unidades. Con esas 6 unidades, yo podría definir entonces cuáles son, al tener ya la cantidad a transportar, que es igual al exceso de oferta y que es igual al exceso de demanda, eso me va a definir cuáles son los precios de equilibrio locales y me va a definir cuánto se oferta, cuánto se produce y cuánto se consume localmente. ¿Y quién me definió eso? El costo de transporte. ¿Qué pasa si el costo de transporte es diferente? Si en lugar de ser 10, es 5. Si el costo de transporte fuera más bajo, se transportarían más cantidades, habría una mayor transacción comercial. Eso me va a afectar los precios locales y me va a afectar cuánto se produce y cuánto se consume localmente. Entonces, fíjense el impacto tan importante que tiene el sistema de transporte. ¿Cuáles son los costos que se ofrecen por transporte? ¿No? O al contrario, si más bien el costo de transporte fuera más elevado, entonces se transporta menos y eso también me va a impactar las transacciones locales, la producción y venta de bienes locales. Hay entonces, fíjense, una íntima relación entre el sistema de transporte, sus costos y el impacto que eso tiene sobre
los mercados locales, los mercados de producción y de consumo de bienes. Está sumamente relacionado. Por eso es que nuestra tarea como ingenieros de transporte, como planificadores y diseñadores del sistema, es tratar de conseguir que los costos de transporte, tener un sistema de transporte lo más eficiente posible para reducir esos costos e impactar positivamente en las economías, ¿no? Porque están íntimamente relacionadas. ¿Dudas, comentarios? No, bueno. Para continuar, vamos a suponer que el sistema de transporte, en este caso, me define una curva de costos igual a 2 más un sexto de QT. ¿De dónde sale eso? Vean que esta curva no se derivó, no sale de los datos que teníamos inicialmente del ejercicio, porque esta no depende del sistema de actividades, no depende de la oferta y demanda de los bienes. Esta curva está relacionada con los costos de operación que tenga la infraestructura y los vehículos de nuestro sistema de transporte. Luego, más adelante, cuando estudiemos oferta, veremos un ejemplo de cómo es que uno construye estas curvas. Pero estas curvas están relacionadas con el sistema de transporte. En este caso, para el ejercicio, es una curva que se da como dato, ¿no? Es exógena a todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, simplemente la vamos a asumir y vamos a decir, el costo de transporte tiene esta forma, 2 más un sexto de QT. ¿Se anotaron ustedes por ahí la curva, las otras curvas, las curvas de oferta y demanda de bienes, la curva de demanda de transporte o no? Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si esta fuera la curva de oferta, yo quiero que ustedes me contesten, por favor, que calculen cuánto es la cantidad que se transportaría de mangos. ¿Cuál sería la cantidad transportada? ¿Cuál sería el costo de transporte de esas cantidades? 3. ¿Cuáles serían los precios de equilibrio en cada localidad? Y 4. ¿Cuáles serían las cantidades producidas y consumidas en cada localidad? Profe, disculpe, ¿cuál era la primera? ¿Cuánto es la cantidad transportada y cuál es el precio o el costo de transporte? Gracias. ¿Mm?
Bien, vamos a ir avanzando. Entonces, para responder la primera pregunta, lo que tendríamos que hacer es una igualdad entre esta curva de oferta que aparece aquí en este gráfico, igualarla a la curva de demanda de transporte que, vamos a ver, bueno, sería pues hacer esa igualdad. La curva de demanda que habíamos encontrado era, a ver si está por aquí. Ahí está. Teníamos que la curva de demanda era costo de transporte igual 15 menos 5 sextos de QT. Entonces esa ecuación la vamos a igualar a esta. 2 más 1 sexto de QT. Entonces, si igualamos eso, nos quedaría 15 menos 5 sextos de QT igual a 2 más 1 sexto de QT. Con lo cual tendríamos que 13 igual a QT, ¿verdad? Entonces tendríamos que la cantidad transportada sería igual a 13 unidades que se ve aquí gráficamente. Y sustituyendo ese 13 en cualquiera de las ecuaciones, podría ser por ejemplo en esta de nada de oferta, tendríamos que el costo de transporte sería igual a 2 más 1 sexto por 13, ¿verdad? Entonces, eso nos daría un precio de, vamos a ver, 13 entre 6 más 2, 4.17. Todo el mundo le da así. Vamos bien. Sí. Perfecto. Ahora, lo que tendríamos que hacer es, ya estarían contestadas esas preguntas. Ahora, la siguiente pregunta era, ¿cuáles serían los precios de equilibrio locales? Para eso lo que hacemos es tomar esta cantidad transportada que obtuvimos de 13 unidades y subimos eso a las curvas de exceso de oferta y demanda. Las curvas de exceso de oferta y demanda, en las que teníamos derivadas los precios, eran estas. Perdón. Acá. Tenemos estas ecuaciones que dicen que el precio en 1 es igual a 0,5 por, voy a decirlo QT, 0,5 QT más 15. Y el otro, el precio 2, sería 30 menos 1/3 por QT. Entonces sustituyo ahí 13 unidades y obtengo los precios. ¿Qué precios darían? En el caso de la localidad 1, en Costa Rica, tendríamos 0.5 por 13 más 15. Eso nos da un precio de 21,5. Y el precio en 2, tendríamos 30 menos 13 tercios. 25,7. ¿De acuerdo? Redondeado eso. Entonces tendríamos que el precio local en Costa Rica, vean que inicialmente era de 15, según el cuadrito este de la izquierda. Al producirse una mayor cantidad, como habíamos dicho, ese precio tiene que subir, pasa de 15 a 21,5. En el caso de la segunda localidad, en Chipre, el precio inicial de equilibrio era de 30. Y ese precio bajó, dado la oferta adicional que llevó el exportador. Y pasó a 25,7. Ahora, estos precios
Al ser distintos, ahora los puedo sustituir en las curvas de oferta y demanda de cada mercado, cada una según su curva correspondiente. Entonces, por ejemplo, en el mercado de Costa Rica, la oferta dice que P1 igual a Q1. Entonces, con un precio de 21,5, localmente se van a producir 21,5 unidades. Pero se van a demandar la cantidad demandada era 30 menos P1. Entonces, si tengo 21,5, sería 30 menos 21,5. Se van a demandar localmente apenas 8,5 unidades. Se están produciendo 21,5 unidades y se están consumiendo 8,5. Entonces, esa diferencia, vean que la diferencia es de 13, que es precisamente la cantidad transportada, corresponde al exceso de oferta. En el caso del mercado 2 de Chipre, el precio de equilibrio es de 25,7. Con ese precio, la cantidad ofrecida dice que es de P2 más 10. Entonces, ahí sería 25,7 más 10, 35,7. Y la cantidad demandada sería 100 menos 2 veces 25,7, sería 48,6. Ahí la diferencia entre estas dos cantidades también es 13 unidades, que corresponde también a al exceso en este caso, de demanda, que es igual al exceso de oferta, que es igual a la cantidad demandada. Vean entonces que todo el ejercicio hasta aquí lo que hicimos fue lo siguiente. Teníamos una curva de oferta y demanda. Vamos a ver si me puedo pasar aquí a la pizarra. Teníamos, vamos a hacer aquí, a ver si me deja una hojita más. Partimos de unas curvas de oferta y demanda de bienes que nos generaron unos equilibrios locales, una cantidad 1, precio 1, cantidad 2 y precio 2. Con base en estos precios de equilibrio, definimos que en este caso esta localidad, que es la que tiene precio más bajo, va a ser la que exporta bienes a esta otra localidad y entonces me va a generar un exceso de oferta, que es la diferencia entre estas dos curvas, entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, que es una curva que va a ser así. Va a ir creciendo, parte aquí de 0 y conforme el precio sube, va aumentando las cantidades. En la otra localidad, el precio más bien va a bajar y vamos a tener un exceso de demanda, que es la diferencia también entre estas dos curvas, entre la cantidad demandada y cantidad ofrecida, parte de aquí de 0 y disminuye. Estas son curvas entonces de exceso de oferta y esta es de exceso de demanda. A partir de este exceso de oferta y este exceso de demanda, nosotros derivamos la curva de demanda de transporte, que me dice que si la diferencia de precios es esta, la vamos a poner aquí, esa cantidad. Si la diferencia de precios es esta, si este es el costo de transporte igual a esta diferencia de precios, no se va a transportar nada. Pero si el costo de transporte disminuye hasta incluso 0, yo tendría estas cantidades a transportar. Este fue el ejercicio de derivación de la curva de demanda por transporte, que es esta. Luego nosotros introdujimos una curva de oferta, una en particular, la cual me estableció
cuánto de la cantidad que se va a transportar definitivamente y a qué costo. Esa cantidad, si me devuelvo, me va a decir cuáles van a ser los precios locales, tanto en 1 como en 2. Y esos precios me van a establecer cuánto se produce y cuánto se consume en esta localidad, pero también en esta. Me dice esas cantidades. Entonces vean cómo todo está relacionado. Además, ¿uno qué puede hacer en esto? Estudiar qué ocurriría si yo este sistema de transporte que está representado por esta curva roja, yo lo mejoro y lo cambio. ¿Qué pasa si yo disminuyo el costo de transporte? Vamos a suponer que lo cambio a una curva verde como esta, donde tengo para las mismas cantidades, tengo costos más bajos. Si eso ocurriera, eso me va a aumentar la cantidad que se exporta del intercambio comercial a precios más bajos de transporte, lo cual me va a generar precios distintos de equilibrio. Y eso me va a alterar las cantidades de producción y de consumo de bienes en cada una de esas localidades. Entonces, esto es toda la relación que hay desde el sistema de actividades a la curva, perdón, a esta curva de demanda. Y cómo influye el sistema de transportes T en no solo lo que se transportan, las cantidades transportadas, sino en cómo afecta a las economías en ambos lugares. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Comentario? No sé si quedó claro y queda este ejercicio, además ilustra, me parece, de una manera bastante clara la importancia que tiene este fenómeno del transporte y el optimizar los costos de operación del sistema. ¿No hay dudas ni comentarios? ¿Quedó todo claro? Sí, profe, claro. Muy bien. Gracias. Vamos a hacer de tarea lo siguiente. ¿Okay? De tarea van ustedes a replicar este ejercicio. Ese es el primer paso. O sea, todo lo que hicimos hoy en clase, que es derivar la curva de demanda de transporte, ustedes lo van a entregar eso como parte de la tarea. Ese sería el primer paso, derivar la curva de demanda. Luego, lo que acabamos de hacer es que ustedes van a suponer que la curva de oferta es esta curva que utilizamos aquí, esta que es 2 más 1/6 de QT, ¿verdad? Es la con la cual acabamos de resolver el problema, la curva roja. Y van a calcular todo lo que hicimos, cantidad transportada, costo de transporte, precios de equilibrio locales y cantidades ofrecidas y demandadas en cada localidad. Y como tercer paso, vamos a suponer que la curva de transporte cambia. Vamos a reducir los costos de transporte y vamos a usar esta otra curva. Parte también de 2, pero tiene una pendiente más pequeña, de un 12avo. Y vamos a calcular el impacto que genera esa mejora en el sistema de transporte. Calculando nuevamente cuáles son las cantidades transportadas, el precio de transporte, el costo de transporte, ¿sí? Los precios locales, cómo cambian,
y cómo cambian las cantidades ofrecidas y demanda, perdón, sí, producidas y consumidas en cada localidad con este cambio. Bien. Eso sería la tarea y sería la clase del día de hoy. La clase del jueves va a ser una clase asincrónica. Yo les voy a pasar el material. Lo voy a publicar en mediación, que creo que ya, ahora tengo que llamar a la escuela para que ya definitivamente quede activado el día de hoy. Me han pedido unos cambios, ya los hice. Entonces espero que ya quede activado. Si por alguna razón no quedara activado, pues yo les envío el material y las instrucciones por correo para que ustedes realicen la clase del día jueves. Va a ser asincrónica, les mandaré algún video para que vean, ustedes ven la clase, resuelvan algunas cosas, algunos ejercicios y resuelvan algunas preguntas y nos veríamos de nuevo de hoy en 8. De hoy en 8 lo que haríamos es despejar dudas acerca de la clase del día jueves. Profe, Dígame. entonces esta tarea es para este jueves o para de hoy en 8. Puede ser de hoy en 8. Ya pueden Ok, gracias. Muy bien. Si no hay dudas, entonces terminamos la clase de hoy aquí. Que tengan buen día y que les vaya muy bien el resto de las clases y el resto de la semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. Profe, Profe, perdón. ¿puede quedarse un momento al final de la clase? Claro que sí. Profe, entonces, el jueves no habría... No nos conectaríamos, no tendríamos clase de Zoom, sino que yo les envío los materiales para que ustedes lo estudien por su cuenta esa clase y sacaríamos dudas. Ok, está bien. Ujú. Gracias, profe. Con gusto. Profe, sería, bueno, una consulta.